Hola Jorge Fontevecchia, gracias por venir. Gracias a vos. ¿Cómo vivís estos días? Da la sensación que hay algo que vamos naturalizando y siempre el desafío es tratar de poner un límite o por lo menos visibilizar que hay cosas que no están bien. No, estos días lo veo atravesado por el Papa, con enorme expectativa optimista de que la doctrina del Papa termine generando el comienzo de un nuevo ciclo de corrimiento no hacia la derecha, como llevamos los últimos 50 años, sino hacia el centro, si vos querés, o hacia la centroizquierda. Ahí hay toda una discusión de cuándo comenzó este corrimiento, si fue con el Brexit y con Trump, o comenzó, como yo, por lo menos en mi opinión, Reagan y Thatcher, y entonces llevamos 50 años de esto, y que Reagan es la hipérbole, perdón, que en cada uno de los procesos lo que tenemos hoy Trump es la hipérbole de Reagan, y que entonces estemos en el ciclo final, en el ciclo más extremo, de que cada vez la dosis tiene que ser mayor, como sucede con los medicamentos, cuando el paciente se empieza a acostumbrar y ya no produce efecto. Había una discusión, la teníamos en un intercambio en el pase que hacemos a la mañana con Longobardi en Radio Perfil, si los papas son hijos de su tiempo. Entonces le decía, bueno, que nuestro papa representaba lo que era el humor de época hace 15 años, cuando podíamos tener no sé, el socialismo bolivariano o estas versiones silvestres de cierta forma de progresismo, a mi juicio autoritario, ¿no? Pero bueno, me incluyo al kirchnerismo en eso también. Y no, yo pienso que no, que eso tenía que ver con Juan Pablo II, o sea, que los papas construyen si vos querés, una narrativa que produce un efecto a posteriori. O sea, el ejemplo de Rerum Novarum a fines del siglo XIX se convierte en política, en partidos políticos, para bien y para mal, 20, 30 y 40 años después, dependiendo los países, ¿no? Entonces quiero ilusionarme de que el discurso del Papa, que para mí fue mucho más que un Papa, lo que vimos, y hay muchos papas que pasan sin pena ni gloria, esto no fue un Papa, fue un líder moral, como Gandhi, ponele, ¿no? Que tiene muchos puntos en común con Gandhi, ¿eh? Te digo, cuando uno hace el análisis, un líder moral y político a la vez, ¿no? Entonces, bueno, me he olvidado de Milei, me hizo acordar hoy por el tweet que me mandaron ustedes, pero ya me he olvidado de A ver, lo que entiendo que nos estás queriendo decir como mensaje es no perdamos el fondo de la cuestión, cuál es la verdadera disputa, la verdadera disputa del medio. Escuché tú. No, es grave, claro que es grave, No, de la violencia oral se pasa a la violencia física, no tengo ninguna duda de eso, no es un tema menor, para nada es un tema menor. De hecho, no me acuerdo, creo que el jueves, también nuevamente en el pase, con lo cual me parece que estoy pasando un aviso, pero bueno, es lo único que hago. Me hiciste cambiar de traje y venir de vuelta, y mañana venir de vuelta, es lo único que hago a la mañana. Quise hacer nuestra solidaridad con Navarro, con quien no tengo ninguna simpatía, todo por el contrario, ha sido muy crítico de perfil, de mí, y sin embargo quisimos transmitir nuestra solidaridad. Pasamos el mensaje cuando anuncia el destape, lo que le había sucedido. No me extraña. ¿Por qué? No me extraña. Y porque me parece que la violencia oral lleva a la violencia física. Mirá, en 678 se colocaba de que era mentira que yo había estado en el campo de concentración, como yo lo llamo, y no de detención del Olimpo, o que no había estado puesto a disposición del Poder Ejecutivo, y todo lo contrario, que habíamos apoyado a la dictadura, ¿no? Ese era el mensaje de esa época. Un día yo saliendo de mi casa, un tipo me grita golpista. Y yo dije, yo le voy a explicar a este hombre, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo explicás hechos de hace 45 años atrás? O sea, personas que no tienen por qué, además, tomarse el trabajo que nos tomamos nosotros, de la cantidad de horas que invertimos en lecturas, en conocimiento. Entonces, esos mensajes tienen pregnancia, ¿no? O sea, hay una responsabilidad desde ya en el presidente, desde ya que tiene una palabra.
Yo te diría, tiene un discurso performativo, o sea, casualmente lo que tiene la autoridad, la ley, es yo te bautizo, o sea, convierte en ley la palabra. Entonces, bueno, tiene muchísima responsabilidad, pero también tiene responsabilidad el periodismo. Quiero decir, no es un hecho... no sé en el caso, yo preguntaba recién acá, pero Majul lo dijo antes o después. Eso o sea, fue antes. No, lo que me cuentan que lo dijo antes. Pero no me refiero particularmente por Majul o por esto que retransmitió de Feynman el presidente. Me refiero a que hace unos años había una diferencia entre los medios tradicionales a los que vos te referías. Déjame ir un poco más atrás. Hace bastante tiempo atrás, los medios eran generalmente accionistas que se dedicaban a los medios. Por distintos motivos, eso fue cambiando a lo largo de décadas y nos encontramos que empresas de medios conducidas por accionistas que se dedican profesionalmente a los medios terminan siendo excepcionales y los medios se han convertido en herramientas que son medios para otros fines, ¿no? El que se te ocurra, desde un casino, un sindicato, un partido político. Bueno, aún con tus diferencias, Roberto Navarro y vos, salvando las bueno, distancias. Sí, ahí a lo que habrá que ver si es un medio tradicional, habrá que ver ahí a lo largo de los años. Obviamente la palabra tradición requiere varias pruebas para demostrar que realmente sos tradicional, porque también vos podés construir un medio, tener éxito y venderlo a los 4 años, ¿no? Entonces habría que ver. Yo cuando, por ejemplo, se nos colocaba a nosotros en la guerra del campo, en el mismo sector que Clarín y La Nación, Cristina me acuerdo que una vez dijo, ahí está, no me acuerdo, la mesa chica del odio, no sé qué. Yo dije, ¿pero por qué nos ponen a nosotros? Bueno, el único punto en común que nosotros teníamos era que claramente Clarín y Nación eran las únicas 2 empresas, junto con Perfil, que en los últimos 30 años siguen siendo los mismos accionistas. Todas las demás se habían comprado a veces más de una vez. Entonces, por un lado... Te corrí de decís, el periodismo también tiene responsabilidad. ¿A qué te referís? Bueno, ahí estoy avanzando. Entonces, perdón por hacerle colocar en contexto a la audiencia que no tiene por qué saber que los medios han sido comprados en su gran mayoría por personas que no se dedican a ellos como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para otros fines. Entonces, bueno, quedaba los medios tradicionales, que tenían como tradición. Bueno, se comportaban de una manera distinta, teniendo en cuenta el largo plazo. Había ciertos pactos de lectura, con los errores, con las ideologías, con los sesgos que cada uno tenga, con las críticas que haya para hacerlo, pero eran razonablemente previsibles. Y siempre hubo, si vos querés, un periodismo, como dijo facho, un periodismo facho, siempre hubo, pero estaba en la periferia. Cara pintada, inclusive no solamente facho, cara pintada, no, pero bueno, estaba en los medios de Haddad, estaba en la América post-Urnequiano, Urnequiano nunca lo hubiera dejado, pero bueno, en organizaciones periodísticas que en realidad no tenían el periodismo como un fin en sí mismo. Entonces siempre existió ese periodismo marginal, antidemocrático, facho, que tenía, si vos querés, el grito, la búsqueda del rating a través de exacerbar lo peor que todos los seres humanos, la parte tanática que todos los seres humanos tenemos. 2 personas se agarran a piñas en la calle y todos nos paramos y nos damos vuelta a mirar qué pasa. Es parte de la... Es decir, esa violencia como una manera de acumular. Claro, produce mucho efecto, ¿no? Bueno, luego siempre digo, políticos. había hace 50 años radialistas que golpeaban la mesa, en la época de Malvinas teníamos un señor Gómez Fuentes que también, quiero decir, eso, lo de Babi Chicopar, hay muchos comunicadores muy exitosos. Entonces quiero decirte, eso existió siempre. Lo que cambió ahora es que pasó de la periferia a los medios tradicionales. Entonces te encontrás que primero fue La Nación, y después Clarín en TN, donde te encontrás que periodistas que antes eran de esa periferia que había formado Haddad, y no solamente él, a que pasaron a los medios tradicionales que tenían determinados límites. Eso acá no. Y Canal 13 ahora. Y mi Canal 13 ahora. Es decir, esto acá no, porque no es todo por un punto de rating. O sea, las empresas que tienen una historia y una trayectoria están cuidando también su imagen a futuro. Jorge, pero hay algo
Entiendo todo lo que estás planteando, pero hay algo que no me termina de cerrar. La tradición de los medios, por lo menos los medios gráficos en la Argentina, son todos vinculados a partidos políticos. No. O sea, eso en el siglo XIX. Crítica, Crítica, Clarín. No, mira. O sea, exceptuando Perfil, en eso te la doy. No. Perfil, Clarín sale del desarrollismo. No, por más que salga del desarrollismo. Acá tengo un economista con el que ya alguna vez he discutido, así que no será la última. El periodismo, ni la primera. El periodismo que nosotros conocemos fue creado por la publicidad y por la ley antitrust en 1910, cuando se plantea la ley antitrust. Había 7 familias que concentraban en Estados Unidos 2/3 del Producto Bruto. Y en líneas generales no había competencia. Entonces los medios de comunicación, hasta esa época, estaban todos financiados por un mecenas, para otro fin. Entonces podías tener partidos políticos, digo, La Vanguardia con el Partido Socialista, o sea, quiero decir, con fines nobles, esto que sean... Pero yo por eso no estoy diciendo que sea malo, que estén vinculados a partidos políticos. En contexto, medios tradicionales, yo estoy diciendo, son medios cuyo fin es ser un medio, no ser una voz de un partido político. Entonces estaría contradiciendo con qué estoy definiendo como medios tradicionales. Medios tradicionales eran organizaciones que tenían como un fin en sí mismo, no hacer política, un fin en sí mismo, cumplir el papel profesional de ser medios de comunicación. ¿Por qué esto fue posible a partir de 1910 y no antes? Fue posible porque se inventó la publicidad. Hasta 1910 el diario lo pagaba 100% como un libro, como un teatro, 100%, no, lo pagaba 100% el consumidor. Entonces, como lo pagaba 100% el consumidor, acá me puede ayudar con la elasticidad de la demanda, el precio del diario era 9 veces el que fue luego cuando la publicidad pasó a ser el 90% del componente del costo. O sea, bajó el precio al 10%, creció la elasticidad de la demanda. Entonces, primero, los diarios pasaron de 4 hojas a 100, pasaron de... ¿Cómo? Y valían más barato. Valían infinitamente más barato. Es lo mismo que te pasa con el teatro hoy. O sea, el teatro cuesta mucho dinero. Entonces, y te termino. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que los diarios se convirtieran en masivos, dejaron de ser un tema de la elite. La radio, que ya existía para la entrada de barcos a puerto, pasar a ser un medio de comunicación, porque la publicidad es lo que lo hacía sustentable, luego la televisión y todo lo demás que vino a posteriori. Entonces, cuando vos te agarrás a empresas como Clarín y Nación, eran sustentables como empresas, organizaciones que tenían como un fin perdurar como organización en una actividad profesional que era sustentable, rentable y en algunos casos hasta muy rentable. Pero con una ideología política. Jorge, No, ideología tiene todo el mundo. Por eso, interés. Que no está mal, eso es lo que yo una estoy cosa es tratando. que sean a los fines políticos. No, el fin no era político. Lo que hay que reivindicar es la honestidad intelectual. Perdón, ya te dejo. La honestidad intelectual. O sea, pero el fin de Clarín no era político. El fin de Clarín es ser Clarín cada vez más grande. No, el fin no es... Debatible. Bueno, como vos quieras. Yo te digo lo que... No, todo bien, vos podés hacer lo que quieras. Económico, hacer Clarín cada vez más grande, con el mismo fin que tiene con la mayoría de las empresas, que maximizar su beneficio. Son cuestiones que se sí, sobre todo con lo que ha avanzado en otros aspectos. Pero permitime, Jorge, volver a Feynman y a Milei, te quiero preguntar. Dale. ¿Qué viste vos? Porque la verdad, uno que tiene algunos años acá, yo lo veía a Feynman, digo, ¿qué está queriendo decir? ¿Está enojado por una etapa? ¿En serio? Me parece que hay algo tal vez más allá. Y te pregunto, no solo por Feynman, sino sobre todo por Milei. Porque atrás sale Milei cuestionándote en particular. ¿Qué es que hay ahí? A mí me parece que lo de Feynman no merece, por lo menos de mi parte, mayor consideración. Simplemente esto que estoy mostrando de que creo que por una cuestión de rating, lo que antes era la periferia del periodismo, hoy se mudó a los medios más importantes que tenía la Argentina, y creo que hay un análisis aquí que uno podría hacer desde una perspectiva marxista de que es la infraestructura la que condiciona la superestructura. Es la debilidad de los medios y la realidad económica lo que lleva a que entonces necesitan, no les queda otra alternativa que vender o consumir capital futuro, que es capital simbólico, por algo de presente, cambiar bronce por oro, para decirlo de alguna manera, que antes no era necesario hacer. En el caso de Milei, él me llama siniestro.
agregó hasta ahora no me había llamado siniestro. Yo ya no tengo más el privilegio de ser la persona más criticada por Milei, sí lo tuve al comienzo de todos, y ahí sí fui el más criticado. Hoy prácticamente es todo el periodismo argentino, pero uno sí podría entender una lógica respecto de a quiénes critica, ¿no? En líneas generales, si vos analizás el tipo de periodistas a los que viene criticando, generalmente son en su mayoría de aquello que él podría suponer que puede estar parte de su electorado. O sea, no le preocupa la crítica de los medios que tienen una ideología clarísima, para ponerlo, no sé si la palabra izquierda o derecha es un poco antigua, pero simplemente en un sentido didáctico, en los medios más de izquierda, más kirchneristas, si querés, los medios kirchneristas, Sí, sí. a Milei no le preocupa en lo más... Sí, no en lo me más putea a mínimo. mí, te putea a vos. No, en lo más Para mínimo. decirlo en Sí, o más términos claros. progresista. Y en líneas generales ves que las críticas vienen de aquellos medios Claro. que además de progresistas, digamos, llegan a la clase social y educativa más alta. Entonces yo creo que ahí hay una preocupación Electoral. y claro, una preocupación electoral, una preocupación también te diré en su narcisismo. A mí me gusta mucho cómo Freud utilizaba lo siniestro. O sea, la palabra siniestro viene de sinistra, o sea, viene de izquierda, de lo concebido como que la mayoría de las personas éramos diestras, entonces lo normal era lo diestro, entonces viene de aquello y tiene una acepción de maléfico, exactamente la misma acepción que Milei colocó sobre el Papa. Pero a mí me gusta la que hace Freud, que toma la etimología española, cuando él dice que lo siniestro es lo que genera más angustia porque es lo malo familiar. O sea, algo cercano, incluso habla de algo propio y reprimido, que lo peor de las angustias es ver algo malo, pero que al mismo tiempo sea familiar, algo que está cercano a vos. Entonces, bueno, él hace ese calificativo que creo que en el fondo tiene una interpretación freudiana, de que en realidad le preocupa más la crítica de aquello que él supone que lo tendría que aprobar ¿Vos lo entrevistaste por la a clase Milei? social. ¿Lo ¿Cómo? entrevistaste a Milei? Sí, varias veces, sí. O sea, que tenías una relación razonable. Teníamos, sí, mientras él era, mientras él no era un presidenciable, a mí me parecía y me sigue pareciendo que, digamos, me resulta interesante desde el punto de vista antropológico una persona anarquista, y me parece que además merece tiene todo el derecho de ser ser como anarquista quiera, y pensar, claro. y creo que todas incluso las visiones extremas, mientras no sean violentas, enriquecen el discurso público. Cuando él pasa a ser un presidenciable, ahí mi posición cambió, porque dejó de ser un interés antropológico para pasar a ser un problema político. Y entonces, probablemente también el hecho de que él se haya generado, no conmigo, él tenía mucha relación con noticias. O sea, él fue tapa de noticias, no sé, hace 5 años, que creo que era la televisión Freak, porque hay una célebre tapa de él con un martillo, con una cara... Sí, rompiendo el Banco Nación. El Banco Central. No, en esa época no era el Banco Central. Banco o sea, te estoy Central, hablando perdón. hace 5 años, no, era rompiendo todo. Era la televisión, cuando él iba era panelista y creaba disrupciones en esas mesas. Jorge, si todo sigue así, ¿qué deviene? Bueno, lo primero que te digo es termina mal. Pero me gustaría, pues mi visión es optimista, ¿no? Entonces, creo que termina mal para Milei, no por nada en particular. Ser presidente siempre terminas mal, ¿no? Freud decía que había 3 profesiones imposibles, ¿no? Ser padre, enseñar, o sea, ser maestro y gobernar, porque siempre es tanta la responsabilidad que siempre estamos por debajo nunca llegamos a ser lo suficientemente buenos como para cumplir tareas tan difíciles. Entonces, en líneas generales, lo que uno ve es que los presidentes de Argentina, porque es un país muy complejo, porque tiene una neodecadencia de 50 años, porque las expectativas son muy superiores, más tarde o más temprano, Milei va a no ser lo que hoy, no sé lo que hoy es, ser una persona que por las mismas cosas que se la festejan es por lo que va a ser criticado. Ahora, soy optimista en este sentido.
yo pedí, nosotros en Perfil tenemos la costumbre norteamericana de hacer endorsement y decir, yo dije, no vote por Milei, o sea, y lo puse en tapa, más claro, imposible. Y Milei ganó. Entonces, con humildad, tengo que pensar que quienes votaron por Milei saben algo que yo no sé. O sea que la mayoría, siguiendo con la idea hegeliana de que la historia es por algo, ¿no? De que está la astucia de la historia, inclusive que en los momentos equivocados son para algo, son para aprender algo, son para cambiar algo. O sea que la sociedad finalmente avanza no simplemente en una línea, la flecha de la historia no es así, sino tiene sus serruchitos, pero cuando vos cruzás la idea de la humanidad, yo soy un optimista de que la humanidad mejora. Entonces pienso que la Argentina va a ser mucho mejor en 2030. Me gustaría que no fuera presidente Milei, pero estoy seguro que la Argentina va a ser mucho mejor en 2030. Y pienso que seguramente la gente común, no los analistas, tiene un saber, como decía Pascal, del corazón, que tiene razones que la razón no comprende, que ellos saben algo que nosotros, o que por lo menos yo no sé, y que debe haber una cuota de sabiduría en que hacía falta una persona así para cumplir determinadas situaciones, que yo no estoy de acuerdo, yo hubiese elegido otro médico, no es mi posición, pero bueno, debo imaginar que ellos tienen un porqué y me gustaría que, bueno, que agotado su trabajo, que evidentemente lo único que puede hasta ahora brindarnos parecería ser en la búsqueda de una estabilidad económica, después vamos a ver a qué costo, pero bueno, por lo menos, que cumplido su trabajo, la sociedad diga, señor Milei, muchas gracias, ahora queremos a alguien que traiga desarrollo, que reduzca la pobreza en serio y que haya cumplido la función por lo menos de reducir los desórdenes macroeconómicos que teníamos. ¿Verdad? Sí, una cortita respecto de una cuestión económica. Dale. Recién veíamos un debate muy cortito entre Mirta Legrand y Marra. Lo vi, precioso. Mirta Legrand diciendo, yo quiero que le cobren más a los ricos y resolvemos. Y Marra diciendo, no hay que cobrarle, al contrario, hay que ayudarlos. ¿De qué lado estás? No, totalmente con Mirta Legrand. Mirá, mi tesis es... Nunca te esperé, Mi nunca tesis, escuché eso, claro, una cosa no, así. mi tesis es que el gran problema que está viviendo el mundo es La que concentración. se ha logrado cambiar lo que en 2008 era el Occupy Wall Street y todos los Occupy que se dieron en todas las bolsas del mundo por ir a ocupar el Capitolio, es decir, una genialidad se logró modificar el análisis, el diagnóstico respecto de quién era el culpable de la insatisfacción democrática, que es que los hijos viven peor que los padres. Ningún hijo hoy se puede comprar una casa, los padres se podían comprar casas, digo, para poner simplemente un ejemplo. En todos los países desarrollados es objetivo de que la calidad de vida de la gente empeoró. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero los carteles en el año 2008 era yo soy el 99%, porque el 1% más rico había concentrado 2/3 de todo el aumento del Producto Bruto. Entonces el problema se identificaba en que desde la caída del muro de Berlín, desde el aceleramiento de las políticas de Reagan y Thatcher, la desregulación, el neoliberalismo, desde ese proceso había una redistribución regresiva de la renta, o sea, todo el crecimiento económico del mundo iba a concentrarse en el 1% más rico en sus 2/3 partes. Bueno, eso identificaba un problema. El problema es que tenemos que encontrar lo de Piketty, que es muy complejo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que los ricos, porque además es bien complejo porque el problema es universal, no es que vos en un país solo lo resolvés. De hecho, hoy creo que ya hay 700 países o lugares con sistemas fiscales especiales, cuando creo que había solamente 70 hace 20 años, que se multiplicó por 10. O sea, lugares en donde se pagan menos impuestos y la mayoría de las multinacionales... No todos tienen- paraísos, pero cerca. No necesariamente, bueno, Estados Unidos se va a convertir, Delaware ya es. O sea, hay una diferencia entre evasión y elusión, que es una discusión más compleja, pero bueno, el punto es, ¿cómo se logró que la culpa era del 1% más rico a que la culpa es de los políticos? Bueno, una parte es, le achacan a los políticos que no encontraron la solución para que el 1% más rico pague impuestos. Por carácter transitivo hay una La culpa es de los explicación. políticos. No, uno puede decir, bueno, ustedes son los que Sí, tenían claro. que haber encontrado la Claro. solución. Ahora, yo creo que el gran abracadabra que hicieron es que en realidad tiene que ver con el cambio en el sistema de medios de comunicación. Es decir, la democracia es un sistema de comunicación, es igual que el mercado. El mercado es un sistema de comunicación muy eficiente porque ahorra costos.
La democracia también es un sistema de comunicación muy eficiente de representación. O sea, como hay mucha gente, no podemos hacer una democracia directa, entonces vamos construyendo un sistema de comunicación y de representación a través de municipios, provincias, diputados, senadores, sectores fácticos que también acumulan su parte de construcción en la construcción de subjetividad, pero es un sistema de comunicación. Si vos cambiás la comunicación, cambiás la democracia. Entonces lo que sucedió casualmente en el año 2007 no solamente fue la crisis de las hipotecas, fue la invención del primer teléfono inteligente, o sea, el iPhone 1, que ya no era solamente, no servía para hablar por teléfono, sino servía para grabar, filmar, o sea, ser un medio de comunicación. Si todos dicen que el dueño de Microsoft, Bill Gates, hizo a todo el mundo editor porque inventó el Word, bueno, el señor de Apple hizo a todo el mundo creador de contenidos audiovisuales. ¿Y vos crees que ahí hay un quiebre Absolutamente. determinante para qué? Porque venías hablando de la distribución del ingreso. Ese 1% más rico, gran parte de eso está en Seattle, gran parte de eso está en ese nuevo feudalismo tecnológico que se da en el mundo y que está allí, ¿no? No es casual que, estoy diciendo una obviedad, que haya comprado Twitter Elon Musk y lo haya transformado en X. O sea, hubo un proceso de cambio en el sistema de comunicación democrático que, bueno, nos tenemos que adaptar. Siempre la tecnología al principio fue utilizado en un porcentaje mayor por el mal. Esto pasó lo mismo con la energía atómica. O sea, primero se usó para bombas, hoy está entre las energías limpias. O sea, en Europa se colocó a la energía atómica como la energía limpia como la solar. Ahora, inicialmente la tecnología siempre va más rápido que el derecho. O sea, el derecho viene a legislar una vez que se comprobó de manera sostenida los efectos secundarios de algo bueno. Una medicina, una tecnología, finalmente es algo que termina siendo bueno, pero tiene como cualquier cosa efectos secundarios. Entonces, la semana pasada tuvimos el primer fallo contra Google por doble abuso de posición dominante. Bueno, o sea, para la audiencia que no conoce este tema, volviendo al tema de la publicidad, los medios se hicieron con la publicidad. ¿Por qué los medios se debilitaron? Porque 70% de la publicidad digital mundial la concentran dos empresas, dos, de todo el mundo. Y un tercio de toda la publicidad mundial es digital. Por lo tanto, si dos empresas concentran el 70% de lo que es un tercio, tenés que dos empresas tienen el 25% de toda la publicidad de todos los países juntos, que como no tienen que pagar ningún costo de producción de contenidos, además venden la publicidad 10 veces más barato de lo que lo vendían los medios, que tenían que producir contenidos. Al bajar el precio de la publicidad, los medios tuvieron que bajar el precio de la publicidad. Entonces los medios perdieron el 25% por un lado y el otro 25% por precio. Entonces tienen el 50% de los ingresos. Irina. Yo te quería preguntar sobre algo que mencionaste antes, que es esto de que de la palabra violenta, la amenaza y demás, a la agresión física hay un paso, ¿no? Como bien dijiste antes, además Milei ya mostraba su violencia rompiendo el Banco Central o lo que fuera, pero ahora es presidente. Y sigue, días antes de lo de Navarro, pidiendo que a la gente odie más, por ejemplo. ¿Vos qué pensás que hay que hacer frente a esto? O sea, hay que adoptar alguna política, recién hablabas del derecho, porque está la discusión de si es cuestión de libertad de expresión, ¿qué pasa? Pero, o sea, y sabemos que las consecuencias pueden ser reales y físicas. Bueno, tenemos la discusión en la Academia Nacional de Periodismo. De hecho, el sábado próximo, no el siguiente es el día 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, creado por las Naciones Unidas. Y siempre tenemos la discusión de que si cada vez que Milei dice algo les tenemos que salir con un comunicado, finalmente pierde fuerza. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo encontrar? Vamos a hacer una solicitada en todos los diarios recordando cuál es el buen periodismo. Yo soy de los que insisten en que, esto lo dice Harari, de que no hay actividad que si no se autorregula no pierda prestigio. O sea que toda actividad necesita marcar a aquellos que hacen mala praxis y que necesita que no solamente decir qué es lo que corresponde hacer, sino también cuando no se hace lo correcto, marcarlo, ¿no? Hay toda una discusión porque la Argentina se utilizó muchas veces
hemos sido tan perseguidos los periodistas que entonces pareciera que decir este señor está haciendo las cosas mal sería una casa de brujas. Entonces una discusión, bueno, ¿por qué vamos a marcar a aquellos colegas usando la palabra pareciera ser una casa de brujas o pareciera ser algo igualmente agresivo, responder de la misma manera? Bueno, es una discusión que tenemos. Yo por mi parte, yo te digo, ¿qué hago yo? Lo primero que digo es, no, la palabra tiene importancia. O sea, vos no podés decir cualquier cosa. La libertad de expresión es absoluta. Yo defiendo la libertad de expresión. Bueno, en Estados Unidos, me acuerdo en una época, la revista Nazi era la discusión. La famosa frase, yo no estoy de acuerdo en lo que usted dice, pero daría mi vida por defender que usted tenga el derecho de decirlo. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es luego que uno sea responsable de lo que dice. Entonces, la libertad de expresión lo que es vos no vas a tener censura. Ahora, después, si vos decís una barbaridad, tenés que ser responsable de lo que Volvemos dijiste. a las regulaciones, costas. ¿no? Entonces, la justicia Claro. está absolutamente regulado hace Por eso. muchísimo tiempo en la Argentina, en todas partes del mundo. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer juicio, exactamente lo que nosotros hicimos con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos, cada vez que tuvimos un problema, tardás 20 años en ganarlo. No es el tema no es ganarlo, el tema es al mismo tiempo, en cada instancia que se va produciendo y sale, Milei perdió la apelación, empezás a marcar, empieza a quedar de que no es gratuito. Entonces, lo primero que yo recomiendo es llevar el tema, cada vez que Milei te acusa de un delito, llevarlo a la justicia. Yo cuando vos me mandaste esto de hoy, se lo mandé a otros abogados y dije, mira la etimología de la palabra y fíjate si esto se incluye dentro de una calumnia. Pero una cosa es que te acusen de un delito y otra cosa es un llamado al odio, que lo hacen de manera sistemática. Lo hacen sistemáticamente, además, respecto de periodistas con nombre y apellido, lo sabes muy bien, pero son cada vez más. Y lo hacen respecto a cualquier cosa, cualquier persona con la que no, cualquier dicho con el que no estén de acuerdo, señalando, estigmatizando, y esto es nuevo, o sea, esto no lo vimos antes, me parece que en esta magnitud. Bueno, ya venía, porque vos lo dijiste, él es una consecuencia. Yo insistí mucho en que había que crear una figura penal de promover que estuviera penado el discurso del odio, como se ha hecho en Alemania. Hay toda una discusión de los juristas respecto de eso, es un tema también complejo. Pues también nosotros la libertad tenemos de expresión claro, ahí en nosotros ese, también es que por tenemos, eso yo lo en planteaba. todo y nosotros en menjunje, ¿no? particular tenemos una historia en la Claro. que hay cuestiones culturales de cada sociedad que son distintas. Pero bueno, mi primer punto es, está la justicia, el sistema democrático, la división de poderes, la justicia tiene que actuar. Entonces, por ejemplo, también en los discursos de odio, perfectamente muchos fiscales podrían animarse a plantear. En líneas generales, vos sabés, viste, que son siempre al final aparecen estas cosas. Pero bueno, yo te digo lo que yo hago. O sea, yo las palabras las tomo con valor, le asigno el valor que tienen, y si considero que las palabras cruzaron el límite, no de la libertad de expresión, de que tiene consecuencias si vos dijiste algo que no corresponde, bueno, llevarlo adelante a la justicia. Respecto de qué hacer, por ejemplo, una clásica discusión es, no, solo tenemos que hacer buen periodismo. O sea, lo primero que te dicen es, la manera de responder es haciendo buen periodismo. Hagamos cada vez mejor periodismo, esa es la manera de responder. Yo creo que es insuficiente. O sea, creo que tenemos que hacer buen periodismo desde ya. Creo que al mismo tiempo tenemos que señalar aquellas malas praxis que realiza el periodismo. Te digo, soy minoría en eso. Solo logro deontológicamente decir, por ejemplo, estamos publicando una solicitada con las 20 axiomas del buen periodismo. No decimos del mal periodismo. Alguien puede leerlo en un sentido opuesto. Y luego me parece que tratando de sumarte al discurso público con todas las herramientas que vos tengas, sin naturalizarlo, y con el optimismo de que lo que hacemos vale la pena y que por lo tanto tenemos una capacidad de intervención sobre esa construcción de sentido, ¿no? Jorge, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, que se repita.